visto muy de cerca mi vida, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya, aleluya. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decidido Aleluya. seguir a Cristo. Sí, Señor. He decidido Aleluya. seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso adelante. Amén. Y el mundo atrás quedó. Cristo adelante.
ese aplauso para Él en esta mañana. Yo no sé cuánto en esta mañana hemos decidido, aleluya, seguir a este Dios maravilloso por encima de lo que sea, aleluya, por encima de los problemas, por encima de la dificultad, aleluya, por encima de lo que sea, hermano, hemos decidido seguir a este Dios maravilloso. Apláudalo en esta mañana. Apláudalo en esta mañana. En esta mañana muchos amanecieron muertos. Muchos amanecieron en la cárcel. Muchos amanecieron presos. Pero usted y yo en esta mañana estamos alabando a un Dios grande, aleluya. A un Dios que vive y que permanece para siempre. Adórelo en esta mañana. Adórelo, adórelo, adórelo. Aleluya. A millones proclamándote rey, y mi voz Aleluya. oirás entre las Él es digno de toda honra y multitudes honor. cantar. Aleluya. Él en esta mañana está buscando un adorador. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Aleluya. Digno de la honra y el poder, Aleluya. la sabiduría suya es.
Señor. de Dios. Aquí está el Señor en esta mañana. La cruz Aquí está para darte fuerzas, para ayudarte a pasar al otro lado. la sabiduría. No importa, hermano y hermana, en donde hayas de sentir. No importa, aleluya, en donde hayas caído. No importa la dificultad o si un problema. Aquí hay un Dios para darte la mano, para extenderte, aleluya, la mano. Con poder, todo lo que existe, ¡Aleluya! por él. ¡Aleluya! Digno es el Cordero de Dios, el que fue colgado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Adórelo, adórelo, adórelo. El que está en el trono Él es digno de toda alabanza. santo, santo, Él es digno de toda adoración. Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Todo lo que existe es por él. Todo lo que existe es por él. Fuerte ese aplauso para Él en esta mañana. Aleluya. 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 A Él sea la gloria. A Él sea la alabanza. A Él sea la adoración. Aleluya. Un día usted y yo, aleluya, lo vamos a ver tal como Él es. Yo no sé si esa es su mejor alabanza. Y si esa es su mejor alabanza, está bien. Pero Él se merece toda, 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 toda alabanza. Saya la vasilla la baba baba. Saya la vainda la baba sirra la baba. Él está aquí en el poder de su Espíritu Santo. Hoy es el tiempo de llenarnos, hermanos. Aprovechemos este momento en la presencia de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Aquí está el Señor. Podemos sentir su presencia, aleluya. Un cordial saludo para todos los hermanos y los amigos en el nombre del Señor Jesús. Y es una bendición estar en esta mañana para adorarlo a Él. Muchos en esta mañana no amanecieron. Muchos están presos. Pero usted y yo estamos en esta mañana adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Vamos a hacer una oración al Señor.
para que el Señor nos bendiga en esta mañana y que este culto, aleluya, sea un culto inolvidable. Alabado sea el nombre del Señor, Señor Jesús. Hemos venido, Señor, en esta mañana porque hay un anhelo en nuestras vidas, hay un anhelo en nuestros corazones, Señor Jesús. Y es de adorarte a ti, mi Dios. Y es de glorificarte a ti, Señor Jesús. No tenemos a otro sino a ti, Señor Jesucristo. El salmista, Señor, dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor. Glorifícate en esta mañana, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, en esta mañana, Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verso 1 hasta el 12. Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verso 1 hasta el 12. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecían, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera, aleluya, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Hermanos, somos hechos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Aleluya. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Aleluya. Hoy puedo cantar con libertad. Antes no lo podíamos hacer, aleluya, pero hoy lo podemos hacer. Hoy puedo cantar Oiga con eso. libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir
podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. A ver dónde están los libres en esta mañana. Hay libertad en la casa, hay libertad al cantar, hay libertad en la casa, hay libertad al cantar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres son, que somos libres por su sangre, libres son. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder, con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder, con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey, porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me atrapan, y por su gracia yo soy libre. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder, con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder, con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey, porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me atrapan, y por su gracia yo soy libre, porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me atrapan, y por su gracia yo soy libre. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta
nuestra fiesta. Aleluya. Somos una iglesia que adora al único, al único, al único, al incomparable Dios. Aleluya. Nosotros aquí no tomamos ni bailamos, aleluya, ni vamos a la discoteca, pero sí nos gozamos en la presencia, aleluya, de este Dios vivo y poderoso. Esta es nuestra fiesta, iglesia. Esta es nuestra fiesta, aleluya. Si quieres saltar, salte en la presencia de Dios. Aleluya, pero esta es nuestra fiesta. Dios aquí esta es nuestra fiesta. Aleluya. Aquí nos gozamos. Y nos gozamos adorando a este Dios maravilloso. Dios aquí Que nos extendió su mano. Aleluya. Esta es nuestra fiesta. Nos adorar. Dios aquí Esta es nuestra fiesta, iglesia. Nos alabé, nos adoré. Dios aquí manifestando aquí Aleluya. nos alabá, nos adorar. A botar milagroso, abre camino, cumple tu promesa, agua del desierto, mi Dios, deseita que botar. A botar milagroso, abre camino, cumple tu promesa, agua del desierto, mi Dios, deseita que botar. Mi corazón nos alaba, nos adora. Botaquina, tocando mi corazón nos alaba, nos adora. Milagroso, abre camino, cumple tu promesa, agua del desierto, mi Dios, deseita que botar. Milagroso, abre camino, cumple tu promesa, agua del desierto, mi Dios, deseita que botar. Botaquina, sanando mi Siéntalo, siéntalo en esta mañana. Él está ahí en el poder de su Espíritu. Él está al lado suyo en el poder del Espíritu. tocando mi corazón, nos alaba, nos adora. Milagroso, abre camino, cumple tu promesa, agua del desierto, mi Dios, deseita que botar. Milagroso, abre camino, cumple tu promesa, agua del desierto, mi Dios, deseita que botar. Deseita que botar, 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 deseita
non destrozzare, restaurando, sempre, sempre obrando, sempre, sempre obrando, ainda nos no poroac obrando, alma non destrozzare, restaurando, sempre, sempre obrando, sempre, sempre obrando. Camínanos no por agua obrando, alma non destrozar, restaurando, siempre, siempre obrando, siempre, siempre obrando. Camínanos no por agua obrando, alma non destrozar, restaurando, siempre, siempre obrando, siempre, siempre obrando. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Alabe a Dios, dele ese aplauso al Señor, hermano, déselo con fuerza, déselo con alegría, déselo con gratitud. Qué bueno que puedas decirle a Dios: Dios, tú eres grande, hacedor de maravillas. Apláudale, apláudale un momento, hermano. Tómese un minuto para aplaudir a Dios y alabarle. Dígale algo esta mañana, dígale algo. Alábelo esta mañana, alábelo, hermano. Niños, alaben a Dios. Jóvenes, aplaudan, alaben a Dios. Dígale que Él es bueno. Dígale que Él es grande, que Él es maravilloso. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Él es bueno. Él es bueno, hermanos. Dios es bueno. Muy bueno Dios. Siempre bueno. Gloria al Señor. Siéntese en un momentico, tengan la bondad. Hermanos, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Hermanos, amigos, las visitas que están aquí con nosotros. ¿Cómo le decimos a quienes nos visitan? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Gloria al Señor. Es una bendición grande tenerles aquí, hermanos. Igualmente las visitas son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Y nos alegramos mucho con ustedes. Queremos que se gocen en la presencia de Dios, cantándole a Dios, adorando a Dios, bendiciendo a Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero que también escuchen la palabra de Dios. La alabanza es lo que nosotros le damos a Dios. La palabra es lo que viene de parte de Dios hacia nosotros. Amén. Así que qué bueno, hermanos, poder hacerlo con mucha alegría, pero también estar muy dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a recoger la ofrenda en esta mañana. Vamos a ofrendar de lo recibido de la mano de Dios. Amén.
a vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, lo mi triunfa, Asueta vivo, ya no tin temor, pasó mi sal con mi futuro, trae en el mar, digno Señor, cubivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. De mi casa y la porta da abrir, non sta guardando ribabo, non scherpavo spirito, vini ribanos, vini tu ma buon lugar, non stai amapo, sendi candela e vini, nabo pueblo, nos te entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos da llamamos, encende candela y vini, nabo
Gloria al Señor. Saliendo con los amigos. Sí, los jóvenes salen a pasear y eso está bien. Amén. Hermano, mientras nuestros jóvenes salgan y se comporten bien, claro que vayan y salgan a comer y todo. Pero cuando hay que orar, a orar. Amén. Gloria a Dios. Alguien por ahí dijo, cuando es a comer, es a comer. Y cuando es a pelear, es a correr. No. No, aquí es cuando es a pasear, a comer, vamos a comer. Y cuando es a orar, vamos a orar. Gloria a Dios, pero nos irá bien a todos. Amén, hermano. Así que no lo haga porque le toque, hágalo por gratitud. Hágalo por reconocimiento a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, los jóvenes nos están invitando a todos al gran campamento juvenil. Amén, amén. Gran campamento juvenil. ¿Qué días? 2, 3 y 4 de diciembre. Amén. Tiene un lema, ¿cuál es? Chosen. ¿Qué significa? Escogidos, ¿para qué? Para conectar, para ser diferentes y para impactar a otros. Amén. Hermano, que Dios nos regale una generación de jóvenes. Créame, que Dios nos regale una generación de jóvenes aquí que no quieran hacer lo que hacen los demás. Amén. Vea, jóvenes, el enemigo de las cosas mejores son las cosas buenas. Por usted andar por allá entretenido entre lo que usted cree que es bueno, se está perdiendo lo mejor. Y se va a perder lo mejor en su vida. Amén. Así que necesitamos una generación de jóvenes que que entiendan que son escogidos para conectar, amén, con Dios y con el prójimo. Amén. Que tengan una relación y una conexión con Dios y con el prójimo. Pero también que esa conexión con Dios los lleve a ¿qué? A ser diferentes. Amén. No, tú no puedes ser igual a los demás. Padres, eso hay que enseñárselo a los hijos. Eso hay que enseñárselo a los hijos. Es que ellos deben de saber que tú eres diferente, hijo. Tú eres diferente. A ti te escogió Dios. A ti se te atravesó Dios en el camino, hijo. Amén. ¿Y para qué? Para impactar a otros. Hermano, solo la gente diferente impacta. Solo el que es diferente es capaz de impactar. Cuando usted escucha hablando a una persona con propiedad de su convicción, esa persona, la gente se inquieta. Esa persona habla con seguridad. Qué bueno una generación de jóvenes que puedan decirle a otro: yo sé por qué he creído en Cristo, yo sé quién soy, yo sé quién es mi Dios, yo sé por qué le sirvo a mi Dios, yo sé por qué te invito a mi iglesia, yo sé lo que te vamos a enseñar, yo sé que tu vida será mejor. Pero hermano, para impactar hay que ser diferente, y para ser diferente hay que tener conexión con Dios. Amén. Y para tener conexión con Dios hay que saber que fuimos escogidos. Amén. Que Dios nos regale esos jóvenes. Aleluya. Que en la universidad, aunque todos digan vamos a hacer, él diga: yo soy un hijo de Dios. En el colegio todos pueden hacer, ir, decir, vamos, yo soy una hija de Dios. Amén. Así que la invitación es para que todos se hagan inscribir prontamente. Estamos a 20 días del campamento, casi a 20 días de nuestro campamento. Así que qué bueno, hermanos, podernos programarnos, inscribirnos, ir abonando al campamento de jóvenes y que podamos gozarnos en nuestras fiestas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, le invito a que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar al Señor, que Dios nos bendiga con su palabra en esta
mañana. Y vamos a orar por las peticiones. Aquí dicen, pido oración por el niño Asaf, que cumple años mañana. ¿Se acuerdan de Asaf? Vamos a orar por el niño Asaf. Pido oración por Giancarlo, amén, por sanidad, y Ancísar Rodríguez, por la hermana Francis, que está enferma, por la hermana, por Olga Lucía Rodríguez, pide oración por una necesidad, Dios la conoce. Otra vez por Asad y Ángela, Dios conoce las peticiones, amén. Nuestro hermano Richard, que está en recuperación, hermano, oremos a Dios en favor de nuestro hermano, la hermana Rosa y los hermanos que están pasando este momento difícil. Vamos a orar por ellos, que Dios les ayude grandemente, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, hermanos. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios, gracias, maravilloso Señor, gracias. Dios eterno, maravilloso eres tú, Dios maravilloso, gracias. Porque en ti podemos confiar, porque en ti podemos, a ti podemos acudir, a ti podemos acercarnos, a ti podemos clamar, Señor. Yo te ruego que tú obres, Señor, que tú obres, Dios eterno. Padre bendito, que tú sanes a mis hermanos enfermos, los ayudes, Señor, que tú obres con poder y autoridad, restablezcas, levantes, Señor, extiendas tu mano, te glorifiques, Dios eterno, te glorifiques, Señor, glorifícate. Tú conoces estas peticiones, Señor, tú las conoces, las traemos ante ti, Dios. Glorifícate por favor en ellas, Dios. Sana mis hermanos, ayúdanos, Dios, en cada enfermedad, en cada dolencia, en cada problema, en cada situación, Dios eterno. Ayúdanos, Padre Santo. Bendícenos, Jesucristo. Oh Dios maravilloso, obra con poder y con autoridad. Maravilloso Jesús, aleluya. Los hermanos que cumplen años, Señor, bendíceles. La hermana Katiana, que está cumpliendo años el día de hoy, bendícela, ayúdala, guárdala, sé con ella, Dios. Los niños que cumplen años, Dios eterno, bendíceles, ayúdales, Dios. Los hermanos que cumplen años, ayúdanos, Señor. Bendíceles, Padre Santo, glorifícate. Tú eres bueno, mi Dios, tú eres bueno. Te lo ruego, Señor Jesucristo, te lo pido en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, ayúdanos. Mira la situación del mundo, Dios. Hay un mundo en crisis, en guerra, en problemas, en hambre, en dificultades, alejado de ti, Señor. Ayúdanos, Dios maravilloso. Ayúdanos, Dios eterno. Ayúdanos, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 17. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 17. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a leer todos juntos. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si
es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hermano, vamos a orar a Dios, que Dios nos hable en esta mañana. Vamos a orar también, siempre oramos por las necesidades físicas, pero vamos a orar por los hermanos que tienen problemas espirituales. Como llega la enfermedad física al cuerpo, también llega la enfermedad espiritual. Y hay cristianos enfermos espiritualmente. Cuando uno se enferma espiritual, ya no ve igual, ya no dimensiona igual las cosas. Así que vamos a orar también que Dios nos ayude con su palabra y que los hermanos con problemas espirituales, débiles en la fe, puedan esta mañana ser fortalecidos. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita, Dios. Ayúdanos a través de ella. Edifícanos a través de ella, alimentanos a través de ella, fortalécenos a través de ella, Señor. Bendice tu iglesia a través de ella, Señor. Trata con nuestra vida, con nuestro corazón. Danos corazones sensibles y dóciles a ella. Dios, los hermanos que tienen problemas espirituales, los que tienen enfermedad espiritual, Señor, ayúdales, Dios eterno. Ayúdalos, Dios, que puedan ser restablecidos, sanados, Dios eterno, que puedan darse cuenta quiénes son, qué oportunidad tienen en ti, Dios eterno, en el nombre de Jesús, oh Dios maravilloso. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, tenemos un lema para este mes. ¿Cuál es? Todos, por favor. Como hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermano, yo quisiera preguntarle a usted esta mañana, ¿qué significa para usted ser un hijo de Dios? A ver, un varón que me diga qué significa para usted ser un hijo de Dios. Lo más grande, lo más bueno. Privilegio, tener el respaldo de Dios. ¿Qué más? A ver, las hermanas. Ser escogido de Dios. ¿Qué significa para usted ser hijo de Dios? A ver, un joven varón, a ver. Ser salvo. Amén. A ver, un joven, ¿qué significa ser hijo de Dios para usted? La bendición más grande. Una herencia. Un escogido. A ver, una señorita, una joven. Ser hija del rey. Eso sonó bien, ¿cierto? ¿Qué significa otra señorita? A ver. La hermana, bueno, bien puede, hermana Nelsi. Bueno, sino que yo y otra señorita, ella dijo así. No, pero bien puede, hermana Nelsi. No, yo sé que es broma. Amén. Amén. La mejor de las bienaventuranzas. A ver, un niño que nos diga qué significa para usted ser hijo de Dios. A ver, un niño. Dímelo, Saray. Bueno, gracias. Allá terminaremos este mensaje. Es una gran responsabilidad. ¿Qué más? Otro niño, un niño que se levante y me diga para usted qué significa ser hijo de Dios. ¿Alguien más? Gracias. Oiga, esta gente usa palabras refinadas. Resplandecer ante los demás. Bueno, muy bien. Hermanos, vamos a hablar de esto, de ser hijos de Dios. Y con ello hay una bendición muy grande, pero también hay una responsabilidad muy grande.
La bendición más grande, escuchen esto, hermano, la bendición más grande que se haya podido adquirir es ser hijo de Dios. Amén, ¿están conmigo? La bendición más grande que se haya podido adquirir es ser hijos de Dios. La bendición más grande que nos hayan regalado es ser hijo de Dios. Escuche esto, no se compara a nada el ser salvo, el ser un hijo de Dios. Escúcheme, no se compara a nada el que usted sea un hijo de Dios y que usted sea salvo. Y cuando le digo a nada, es a nada. Hermano, aquí no hay riqueza que se compare a ser un hijo de Dios. Olvídese de eso. Es que mira el carro que me compré y mira el lujo que tengo. Olvídate, ese carro no se compara a nada cuando te paras delante de ser un hijo de Dios. Es lo más grande que hay. Mire la casa que adquirí, mire los negocios que tengo, mire las propiedades que compré. Escúchame bien, nada se compara al regalo tan grande que usted y yo tenemos en esta mañana, de ser hijos del Rey de los cielos. Nada, hermanos, nada. Que lo entiendan los niños, que lo entiendan los jóvenes, que lo entiendan los mayores, que lo entiendan las visitas que están aquí, las personas que nos visitan. Tú tienes la oportunidad de ser un hijo de Dios, pero entiende bien, nada se compara a ello, nada. No es que yo tengo un título, soy un doctor, tengo una maestría, tengo un doctorado, tengo un postdoc. Olvídate de eso, tú puedes tener un postdoc y ser la persona más reconocida, pero el título más grande que tenemos es ser un hijo de Dios, aleluya, es ser una hija de Dios. Ese es el título más grande que tenemos. Hermanos, los que lo entiendan, que alaben a Dios esta mañana. Los que entiendan que así es y lo han sentido, que alaben a Dios esta mañana. Aleluya. Por ser hijos de Dios tenemos salvación. Por ser hijos de Dios nos dieron la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es para los hijos de Dios. Y hermano, el regalo más grande para el mundo es la salvación. Que Cristo haya muerto en la cruz para darnos salvación. El regalo más grande para la iglesia es recibir el Espíritu Santo. Y eso es para usted y para mí, por cuanto somos hijos. Por cuanto somos hijos, Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo para que clamemos: Abba, Padre. Amén. Hermanos, pero escúcheme bien, si este es el título más grande, el regalo más grande, ¿qué pasa cuando alguien se da cuenta que usted tiene un fajo de billetes en el bolsillo y camina por una calle así como en nuestros países? ¿Qué pasa? La gente quiere llevárselo. ¿Alguna vez a usted le han quitado algo? A mí también. A mí también. A mí un día me sacaron la plata del bolsillo. Sí, Señor. Hermanos, esto que usted tiene es tan grande, pero hay un enemigo que quiere quitárselo. Qué bueno que lo entienda esta mañana. Ser un hijo de Dios es el regalo más grande, pero el diablo te lo quiere quitar. Y hay cristianos que le abren la puerta y le abren así, le hacen. El diablo nos quiere quitar esto. No se le olvide que el diablo, antes de ser diablo, vivió en el cielo. Así que si alguien conoce el cielo, es el diablo. ¿Y sabe qué le duele al diablo? Que usted y yo vayamos para el cielo, de donde a él lo sacaron.
A él lo echaron del cielo y a usted y a mí, imperfectos, con equivocaciones, nos vamos a ir a estar con él en el reino de los cielos, nosotros. Así que, hermano, lo que usted más tiene, el regalo más grande suyo es ser hijo de Dios. Cuídelo. No se lo deje arrebatar del diablo, no se deje enredar la vida del diablo, no se deje engañar del diablo, no se deje confundir del diablo, no se deje armar trampas del enemigo. Prevéngase, coloque límites, hermano. Somos humanos, pero coloque límites y diga: yo sé quién soy, por lo tanto no le voy a abrir la puerta, no le voy a abrir el espacio, voy a escuchar el consejo. Amén, amén. Alguna vez yo les decía, hermanos, y lo estaba recordando esta semana que estaba escribiendo el mensaje. Yo fui pastor en el eje cafetero en Colombia. De allá soy de Manizales y eso es del eje cafetero. Y el eje cafetero es una región muy bonita de Colombia, con todo. Bueno, menos mal tengo aquí una arubiana que, amén. No, sí, el eje cafetero es una región muy bonita y hay unas propiedades muy, muy valiosas allá, mucho. Usted va en su auto y usted ve unas tierras hermosísimas, hermanos, unas tierras lindas, que usted la mira y usted, wow, qué fincas tan bonitas, qué tierras tan bonitas. Pero esas tierras cualquier persona las quiere tener. Cualquier persona. Pero a mí alguna vez, siendo pastor, yo iba de Pereira hacia Circasia, donde yo era pastor, y son como unos 35 minutos en el auto, y yo me fui mirando a las orillas y yo decía: hey, ese aviso, ahí hay un aviso, dice: no se vende, no se cambia, no se permuta, no está para nada, no insista. Y a mí me causó inquietud eso. Así que alguna vez preparé un mensaje para los jóvenes que lo titulé: no se vende, no se permuta. Y hermanos, pero era una finca, la otra, y yo me puse a preguntarme por qué. Y alguien me dijo: ¿por qué? Porque los que tienen dinero van y averiguan cuál es el teléfono del dueño de esas fincas y le preguntan: véndamela, se la cambio por otra. Tengo una finca en tal parte, le doy a ganar tanto. ¿Cuánto le costó su finca? 200, 300, 500, 1000 millones. Yo le doy el doble de lo que usted pagó por esa finca. Pero esa gente se dio cuenta de las tierras que tenía y de lo bonitas que son y lo bien ubicadas, que colocaron un aviso: no se vende, no se cambia, no se permuta, no insista. Qué bueno que en esta mañana hayan aquí cristianos que digan: yo soy un hijo de Dios, y que le escriban al diablo y le digan: no se lo vendo, no se lo cambio, mire, no se lo permuto. Es que te doy la muchacha más linda del barrio. Dile no. El diablo lo busca a uno. El diablo lo busca a uno. Cuando yo estaba en mis 16 años por ahí, en el colegio, había un muchacho en el barrio muy influyente. Y él, no sé por qué él se acercó a una muchacha. Y él le dijo, y esa muchacha le dijo: no, yo no estoy interesada en usted, yo soy novia de William. Y no, yo no tenía nada que ver ahí. Lo cierto es que al otro día él se me acercó, y él era el más influyente del barrio, de esas personas, y me dijo: hombre, lo felicito. Y yo le dije: ¿por qué me felicita? Y me dijo: porque usted tiene la novia más bonita del barrio. Y yo le dije: pues que yo sepa, no tengo novia. Así que el diablo a usted le va a ofrecer lo que usted quiera y más. Le va a ofrecer a usted, si usted quiere dinero, hermano, le van a dar y más. Si a usted le gusta el dinero, le van a dar dinero y más por esto que usted tiene. No se asuste. Dinero, dinero y me gusta y más, le van a poner más.
¿Le gusta a usted el placer y las mujeres? Hermano, créame que le van a buscar y se le van a acercar y le van a llegar mensajes y van a suceder cosas. Le van a llegar. Las ofertas llegan. A usted le gusta que lo elogien y que le abran espacio y que usted sea la persona más destacada e influyente. Créame que le van a ofrecer la fama si quiere. Te van a ofrecer cosas de privilegio si quiere. Te van a llevar a los mejores lugares para que tú digas: esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que yo quiero. Pero tú no sabes lo que tú tienes. Cuando uno no sabe lo que tiene, entonces no lo valora. Pero cuando usted sabe lo que tiene, usted dice: ni porque me den una mejor tierra, ni una mejor casa, ni unos mejores negocios, ni porque me den mucho dinero, ni porque me ofrezcan el mejor placer del mundo. Yo soy un hijo de Dios, aleluya, y lo que tengo es lo más grande que existe. Hermano, dele ese aplauso al Señor. Primera de Juan capítulo 3 verso 1. Mire lo que dice. Cuando yo le digo a usted: mirad, miren, ¿qué quiere decir esa palabra cuando usted la lee? Que hay algo bueno para mostrarle. Ey, despierta, aterriza, mira. Pues Juan, mire lo que dijo Juan, leámoslo todos. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, ¿usted sabe qué significa que Dios lo haya llamado a usted su hijo? A uno a veces vive esto y se le olvida. Hermano, ser hijo de Dios le da a usted salvación. Y yo le quiero decir, hermano, la vida aquí es cortica. La vida es cortica. Se nos fue Ángel con 19 años y se va gente con 20, con 25, con 30 años. La vida es cortica, y los que más, 60 años, 70 años. La vida es cortica, hermano, pero la eternidad es muy grande, aleluya. Y esto de ser hijo de Dios le está dando a usted el título de ser salvo, aleluya, y de habitar con Cristo por toda la eternidad, aleluya. Diga gloria a Dios, hermano. Usted tiene una salvación eterna. Oh, aleluya. Aleluya, hermano. Esto, qué bueno que usted entienda. Qué bueno que usted entienda. Esto es eterno. Amén. Esto es eterno. Así que cuando se escribe y dice: para que seamos llamados hijos de Dios, ese pasaje lo que está diciendo Juan: admírense, sorpréndase, dice Juan. Ustedes tienen un amor que trasciende a todo cuanto existe. El amor hacia ustedes lo está dando el creador del universo, el dueño de todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hermano, el amor que Dios ha mostrado para que usted y yo seamos hijos de Él es un amor grande, incomparable, maravilloso. Alguien dijo que, escúcheme en esto, que no había nada en el mundo con lo que se pudiera comparar. Amén. No hay nada en el mundo con lo que se pueda comparar el amor de Dios, que lo ha hecho usted su hijo y su hija. Ahí sí siéntase orgulloso. Mire, hermano, ser orgulloso es pecado, pero de ser cristiano siéntase orgulloso. Ahí sí dígale a otro: y no me las pico. Sí, porque hay gente, hermano, que en la vida cristiana, y yo les decía esta mañana, hermano, hay gente que no se da cuenta lo que tiene, y esto hay que entenderlo. Hay cristianos que llevan 15 años de bautizado y le dicen: ¿usted va a una iglesia? Sí, yo voy para de vez en cuando. Y tiene 15 años aquí con nosotros.
Y usted va los domingos. Sí, más o menos yo asisto. Usted va a la iglesia pentecostal. Sí, yo voy de vez en cuando por ahí. Y he bautizado hace como 30 años. No, hermano. Uno tiene que saber lo que tiene. Si usted no sabe lo que tiene, usted lo cambia por un paquete de Cheetos. Cuando uno no sabe lo que tiene, lo cambia por un paquete de Cheetos, hermano. Pero cuando uno sabe lo que tiene, hermano, no lo entrega por nada de este mundo. Gloria al nombre de Jesús. Alguien dijo, y eso es verdad, alguien dijo, el amor que Dios nos mostró para hacernos sus hijos es un amor que no existe en este mundo. Wow. Eso es verdad. El amor que Dios mostró para hacerlo a usted su hijo y su hija, hermano, es un amor que no es de este mundo. Qué bueno uno valorar esto. Qué bueno que los jóvenes entiendan quién es usted y dónde Dios le ha regalado está el privilegio que usted tiene. Gloria al nombre de Jesús. Ser hijo de Dios es incomparable. Amén. El versículo que estamos leyendo en Romanos 8:14. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. El tema principal de este pasaje, todo el capítulo 8 de Romanos, habla de los que están en el Espíritu, de los hijos de Dios, de los que caminan con Dios. Todo el capítulo 8 de Romanos. Y donde Dios ha puesto a aquellos que son sus hijos. Ojalá usted se lea ese capítulo 7 de Romanos. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿De dónde nos sacó Dios? Y el capítulo 8 de Romanos, ¿a dónde nos puso? Así que Pablo en el 7 dice: miserable de mí este cuerpo de carne, ¿quién me librará? Esto, lo que yo quiero no lo hago. Y él muestra su condición. Pero en el capítulo 8 dice: pero ahora andemos en el Espíritu. Y nos invita a andar en el Espíritu y nos cuenta por qué debemos andar en el Espíritu. Mire lo que dice el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Hermanos, somos hijos de Dios, pero hay una característica de los hijos de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no me guía a mí a ser rebelde, ¿o sí? El Espíritu de Dios me guía a mí a que me aleje de la iglesia. El Espíritu de Dios me lleva a mí a que me levante contra la iglesia. No, eso es otro espíritu, pero no el de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios te dice: no vayas al culto. No, el día que no vas, eso no fue el Espíritu de Dios el que te dijo: no vayas al culto. No, ese no fue el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te guía a que entremos a hacer cosas ilícitas. No. ¿El que me conviene? Sí, pero no es el Espíritu de Dios. Hermanos, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, hermano, porque el Espíritu de Dios es el que guía a sus hijos. Y era Dios guiando a Israel en la columna de nube y en la columna de fuego, y los guiaba y los dirigía y les desviaba donde había que desviarlo. Se detenía cuando había que detenerse y avanzaba cuando había que avanzar. Pero, hermano, cuando el Espíritu de Dios lo guía a uno, lo va a llevar a lo bueno, a lo correcto, a la verdad, a buscar a Dios, a darle el primer lugar a Dios, a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a ser fiel a Dios, a ser correcto, a tener principios, a apartarse del pecado, de lo inmundo, de la contaminación, de lo que no es bueno. Cuando el Espíritu de Dios me guía, me separa. Amén, porque es Dios preocupado por su hijo, porque es Dios cuidando a su hijo, a su hija. Cuando usted le hagan señas y usted las ignore, está en problemas. Cuando usted le hagan señas y las ignore,
está en problema. Cuando le tiren una piedra y usted la esquivó y no se dio cuenta que era que le estaban advirtiendo algo, está en problema. Hay por ahí una historia que dice que iba un señor en un auto nuevo a mucha velocidad en una vía, en una curva. Pero un muchacho le tiró una piedra y golpeó el carro. Y aquel hombre se detuvo, se bajó enojadísimo, insultó al muchacho y le reclamó: ¿por qué me golpeó el carro? Y el muchacho le dijo: señor, porque ahí hay un derrumbe. Y si yo no lo hago detener con la piedra que le tiré, usted no se había detenido, se había matado. Y su carro no había recibido un golpe, su carro había quedado destrozado. A veces Dios te va a tirar piedras para decirte: aterriza, tú eres un hijo mío. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Se te olvidó de dónde te saqué, se te olvidó el privilegio que tienes, se te olvidó que lo tuyo no es tuyo, lo que posees no es tuyo, yo te lo regalé. Hermano, los hijos de Dios deben saber que ellos deben ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no me lleva en contravía con las cosas de Dios, no me lleva en contravía con la Biblia, no me lleva en contravía con la Biblia. El Espíritu de Dios me direcciona en lo que dice la Biblia. Amén, amén, hermano. Estos versículos que estamos leyendo, hermano, hablan del valor tan grande, y yo quiero que usted lo entienda, del valor tan grande que tienen los hijos de Dios. Por eso créaselo, hermano. Hermano que está aquí, créase el privilegio tan grande que es ser hijo de Dios. Y si usted todavía no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, le quiero decir: usted es criatura de Dios, pero todavía no hijo. Y eso para personas suena duro, pero es así. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero para ser hijo de Dios hay que creer en Él, en su nombre. Hay que arrepentirse y pedirle perdón de los pecados, y hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. Amén. Mire, hermano, pero uno tiene que hacerse una pregunta: ¿yo cómo voy por la vida? Usted y yo debemos de hacernos una pregunta: William, ¿cómo vas por la vida? ¿Te das cuenta que eres hijo de Dios? ¿Y cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo si eres hijo de Dios? Yo tengo que preguntarme: soy hijo de Dios, pero ¿y cómo vivo como hijo de Dios? Eso es una pregunta que todos los cristianos tenemos que hacernos. ¿Cómo vivo yo? ¿Soy fiel? Yo soy fiel. Hermano, yo tengo que preguntarme. Hay cristianos que dicen: a mí alguna vez me dijo: pastor, pero ¿por qué nos enseñan tanto la obediencia y la fidelidad? Porque, hermano, que los hijos de Dios deben de aprenderla. Es que usted representa a Dios donde usted va. Usted representa a Dios donde usted va. Usted representa a Dios. Usted lleva el nombre de Él. Usted lleva el nombre de Él. Donde usted vaya, usted lleva el nombre de Él. Yo no sé si usted lo entiende. Usted lleva el nombre de Él. Y eso hay que entenderlo, hermano, eso hay que entenderlo. Llevamos el nombre de Dios. Recuerden la historia que alguna vez les conté del general Napoleón, que pasó revista por sus filas. El gran general Napoleón pasó revista por sus filas y vio a un soldado por allá que rompió la fila, estaba desubicado, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Soldado, ¿cómo te llamas? Y el soldado le dijo: Napoleón, mi general. Y el general le dijo: si te llamas Napoleón, compórtate como Napoleón. Si somos hijos de Dios, hermano, tendremos que desarrollar una visión y un carácter de hijos de Dios, porque esto es lo más grande que existe. Donde usted vaya, donde usted entre, donde usted y yo nos movemos, somos hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos,
Permítame decirle, este versículo si algo nos dice y nos deja entender a nosotros, es que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y ser fáciles para que el Espíritu de Dios nos guíe. Y mire, hermano, alguien guiado por el Espíritu de Dios no camina porque las cosas le parecen buenas o porque él cree que eso está bien. No. O porque él considera que él puede. No. El que es guiado por el Espíritu de Dios deja que el Espíritu de Dios lo guíe. Y no camina en contravía a lo que dice la Biblia, camina en la dirección que la Biblia dice. Y los seres humanos, aún los cristianos, somos muy dados a guiarnos por lo que a nosotros nos parece, por lo que nosotros pensamos, por lo que alguien nos dijo y nos hizo creer. No, hermano, entienda que un hijo de Dios se dejará guiar por Dios y hará lo que dice Dios en su palabra, y él será la fuente de su instrucción y de su guianza. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. El versículo 3 de Romanos 8, versículo 4, versículo 5. Vamos a leerlos un momento. Romanos 8, 4 y 5. Mire, hermano, para llegar al versículo 14, entienda lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos ¿qué? Sino conforme al Espíritu. Los hijos de Dios andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5. Porque los que son de la carne, ¿qué? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu. Y los hijos de Dios piensan en las cosas del Espíritu y el Espíritu los guía. Y aunque quieren hacer algo, pero no, yo no pertenezco allá. Mis decisiones no se toman así. Las decisiones de un hijo de Dios no se toman así. Esto que voy a emprender no se emprende así. Yo soy un hijo de Dios. Este camino que voy a empezar no se empieza como yo lo estoy empezando. Yo soy un hijo de Dios. Los hijos de Dios no son rebeldes, son dóciles. Amén. Diga gloria a Dios. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que permiten que el Espíritu de Dios los guíe. Amén. Gloria a Dios. Vámonos al versículo 15, por favor. Romanos 8, 15. El 14 nos dijo que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Mire, otra vez vuelve y nos habla de los hijos. Pues no habéis recibido el Espíritu de ¿qué? Para estar otra vez en donde, sino que habéis recibido ¿qué? Por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre. Hermanos, cuando la Biblia dice que hemos sido adoptados, tratemos de entender este versículo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ustedes ya no son esclavos, son libres. Pero luego dice, para estar otra vez en temor, sino que ustedes, los hijos, han recibido el espíritu de adopción. Amén, amén. Eso quiere decir, no éramos hijos, pero ahora en Cristo somos hijos de Dios. Amén, amén. Pero luego dice, por el cual, ahora que usted recibió ese Espíritu de Dios y lo volvió hijo de Dios, ahora usted puede clamar Abba Padre. Y la palabra Abba Padre tiene que ver de relación. La palabra Padre, cuando la palabra está en ese idioma, tiene que ver con decirle a Dios papito. ¿Quién le dice a uno papito? ¿Quién le dice a uno papito? Los hijos. Y cuando uno un hijo le dice papito, a mí me mueve. A usted también, yo creo.
Pues ¿sabe qué es lo que pasó? Que usted, como lo hicieron hijo de Dios, a Dios nadie se podía acercar. Nadie podía acercarse a Él ni a su presencia. Nadie, no teníamos acceso. El velo impedía nuestra condición humana, nuestro pecado. Pero hermano, el Espíritu de Dios nos adoptó, nos hizo sus hijos. Y no solo eso, ahora usted le puede decir: papito, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Hay una relación cercana con Dios por cuanto usted es hijo de Dios. Hermano, esto es muy grande, a uno se le olvida. A veces los jóvenes se les olvida, pero Dios lo que le está diciendo: tú me puedes clamar a mí como el niño le dice al papá que lo ayude. Así como el niño le dice: papá, ayúdame a pasar. ¿Qué hace usted cuando el niño necesita pasar un lugar donde él corre peligro? ¿Qué hace usted? Usted lo carga, usted se lo echa al hombro, usted lo lleva en sus brazos. Usted le dice: hijo mío, no. ¿Dónde pone usted a caminar a su hijo? ¿A la orilla de la vía o en el andén? Usted le se baja de la vía, usted se arriesga y lo pone a él en el andén. Pues esa palabra que podemos clamar ahora, que somos hijos de Dios y podemos decir: Abba Padre, Dios le está diciendo: tú ahora me puedes clamar como un niño le dice a su padre que lo ayude. Hermano, esto es muy grande. Que no negociemos esto, hermanos. Es que soy débil, sí, pero recuerda quién eres. Abba Padre. Por eso puedes clamar y decir: Abba Padre. Le estás diciendo: papito, ayúdame. Como el niño diciéndole a su padre: padre, tengo hambre. ¿Qué haces tú cuando tu niño, tu niña te dice: papi, tengo un hambre? Yo le decía a mis hijos estos días: yo no sé uno por ustedes. Ustedes lo llaman a uno y uno corre. Usted tiene que ir a recoger su hija al colegio y usted le cancela al que sea, corre su compromiso, sale más tarde, desayuna más tarde, almuerza más tarde, hace todo más tarde y después, y cancela todo porque tengo que ir a recoger a mi hija. Hermano, eso es lo que Dios hizo con usted y conmigo cuando nos metió a ser sus hijos y nos adoptó por su Espíritu. ¿Sabe qué dijo Dios? Yo te voy a correr, yo te voy a ayudar, yo te voy a proveer, yo te voy a sostener. No se te olvide. Aleluya. 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 ¿Le ha dicho usted a Dios que le ayude en algo? ¿Y usted ha visto la respuesta de Dios? Yo también. Pero ¿quién es Dios? Pues yo le digo: Santiago, ayúdame, y Santiago me ayuda. Pues somos iguales. Pero que el Dios del cielo, que un mortal como usted y como yo, imperfectos, a veces desobedientes, infieles, incumplidos, hermano, pero usted le dice: Dios, papito, ayúdame, Dios, necesito esto. Si no se me arregla este problema hoy, no sé qué voy a hacer. Si no me dejan pasar aquí, no sé qué va a hacer. Señor, si no consigo este dinero, ¿cómo pago? Señor, necesito hacer. Y que usted vea la mano de Dios, hermano, porque Dios dice: es mi hijo, es mi hija, me pidió mi hijo, me pidió mi hija. Pero se nos olvida a veces. La palabra Abba Padre, perdón. La palabra Abba Padre es una palabra de relación. De relación. Y eso solo lo pueden decir los hijos de Dios. Pero el verso 17, mire lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 17, por favor. Perdón, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe qué significa eso?
Cuando usted le pide a Dios algo y Dios se lo responde, usted se da cuenta, su espíritu le dice, fue Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, Dios responde peticiones que usted hace y usted se queda aterrado, pero es porque ese espíritu de Dios que está en usted tiene relación con el espíritu de Dios y Dios le da testimonio a usted de que es un hijo de Dios. Por eso valore esto que tiene. Por eso enamórese de esto, hermano. Por eso cuide esto. Por eso alabe a Dios, bendiga a Dios. Cuando venga un culto, gócese el culto, hermano. Gócese el culto, bendiga a Dios, aleluya. Es que, hermano, no somos cualquier clase de personas. No negocies tu vida cristiana, no te confunda, joven. Dios te ayude. Que Dios te ayude, porque a veces negocias y a veces hay jóvenes que se nos van negociando esto por un amigo. ¿Y qué duran los amigos? ¿Quién todavía tiene los amigos de la escuela? ¿Quién tiene todavía los amigos del colegio? ¿Sales con ellos? ¿Vas a comer con ellos? No cambies a Dios por tus amigos, ni por tus amigas, ni por el mundo, ni por un club allá afuera en el mundo de amigos o amigas. Ellos son momentáneos, son pasajeros. Si tú revisas tu círculo de amigos, no pasa de 3. Tienes amistades, tú no tienes más de 2 o 3 amigos, no los tienes. Tú tienes amistades, amigos no tienes muchos amigos, pero hay un amigo que dijo: no serás mi amigo más, vas a ser mi hijo, y no solo vas a ser mi hijo, vas a heredar conmigo y vas a estar conmigo por toda la vida eterna. Hermano, esto de ser hijo de Dios, wow, tenga cuidado. Párese ahí y diga: soy un hijo de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también que herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero mire, hay una condición, hay un pero si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, ¿sabe lo que es uno ser heredero? ¿Usted sabe lo que es ser heredero? Ser heredero de Dios. Mire, la gente se siente privilegiada cuando su papá tiene algo para dejarle. ¿Usted sabe qué es ser heredero de Dios? Dios, la gente quiere la plata porque la plata supuestamente trae felicidad, pero Dios no es el dueño solamente de la plata, Él es el dueño de la felicidad completa. Amén. Hermano, usted hereda cosas que no son tocables humanamente. La herencia suya trasciende las cosas de valor, son aquellas que no se pueden comprar. Lo que se puede comprar no tiene un valor tan alto, aunque cueste mucho. Pero lo que tenemos los hijos de Dios, nadie lo puede comprar. Nadie puede comprar lo que usted tiene, lo que usted posee, lo que a usted Dios le dio, lo que a usted Dios le regaló, lo que Dios lo hizo. Por eso coloque un aviso: no se cambia. Y cuando un muchacho, muchachas, cuando un muchacho así bonito, acuerpado, ojos azules, le haga pss, coloca un borche atrás que dice: soy hija de alguien muy grande. No se vende, no se cambia, no está en venta. Soy una hija de Dios. Muchacho, cuando alguna muchacha por ahí te quiera desubicar y te diga de allá afuera del mundo: ay, cómo estás de bonito hoy, cómo estás. Ay,
Hey, si tu corazón se movió, ubícalo y dile: hey, corazón, ponte serio. Tú eres un hijo de Dios. No se te olvide, lo que tú tienes no es de esta tierra, no es de este mundo. No hay nadie que te lo pueda dar. Te lo regaló Dios por ser su hijo. Mantente. Los hijos de Dios somos herederos de la vida eterna. Yo le repito esto, de la vida eterna. Esto no tiene que ver con una casa, ni con un carro, ni con un negocio. Tú tienes vida eterna. Y no cualquier vida, vida eterna con Dios. En el mejor lugar. Dios no es dueño de los barrios intermedios, no, hermano. Lo de Dios es perfecto, lo de Dios es bello, lo de Dios es hermoso, lo de Dios es sublime, lo de Dios trasciende a todo. No te confunda, eres heredero de la vida eterna. Escucha esto: somos herederos de la salvación, somos herederos de las promesas. Somos herederos de la gloria. Diga amén. Somos herederos de la justicia. Y somos herederos de la gracia de la vida. ¿Usted entiende quién es usted? Hermano, por eso el diablo lo busca, lo acecha, se le asoma, lo invita, le pone muchachas, le pone muchachos, le hace oferta, le ofrece cosas. Y el joven que no entiende anda, hermano, como el animalito para el matadero, se deja llevar. Pero el que sabe que es un hijo de Dios va a cortar la cuerda y le va a decir al diablo: yo no soy más esclavo tuyo. Mira, el que es hijo de Dios y entiende lo que tiene, él va a cortar la cuerda con la que el enemigo lo ha llevado cautivo y lo ha tratado de mantener. Él va a decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo tengo un lugar de privilegio. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay una condición. Todo el pasaje nos habla del privilegio que tenemos. Todo el privilegio, somos guiados por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Él nos dio la adopción, y por tener la adopción podemos clamarle como a un padre. Pero también nos hizo herederos, ¿verdad que sí? Pero nos puso una condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano que está aquí, esto de ser hijo de Dios es lo más grande. Yo se lo repito, es lo más grande. Diga amén. Pero a veces tendrás que pagar un precio. Pero las cosas grandes tienen un precio, ¿verdad? Usted no tiene una joya y la tiene en cualquier parte. Pagará el precio de tenerla, ¿verdad? Si usted tiene una joya, ¿qué tiene que hacer con esa joya? Tiene que cuidarla, tiene que guardarla bien, tiene que protegerla, tiene que andar vigilante. Hermanos, hay cristianos que se van de la iglesia porque alguien los invitó para otro lugar. No saben lo que tienen. No pudieron padecer juntamente con Él. Hay cristianos que a alguien les hizo algo y no vuelvo al culto. Hay gente que una situación los desanima. No. Hay gente que una mala experiencia no los hizo volver a la iglesia. Conozco gente que no ha vuelto a la iglesia porque el pastor se le olvidó darles un cargo. Y por eso usted no volvió a la iglesia. Por eso no volví. Entonces no sabía lo que tenía. Entonces no estaba dispuesto a padecer por Él. A Dios no se le deja por nada. Ubícate, hermano, hermana, en esta mañana. Dile a Dios, dile a su Espíritu que nos ubique. El rey le mandó a decir a un hombre: véndeme tu finca. Nabot, véndeme tu finca. Rey, no la quiero vender. Bueno,
yo te regalo una mejor. Yo te voy a dar una mejor. Yo soy el rey. Rey, yo sé que usted me puede dar una mejor, pero yo tengo una herencia. Yo tengo una herencia, rey. Yo tengo una herencia de mi Padre. Cuando tú sabes lo que tienes, hermano, aunque la tentación llegue o la debilidad llegue y eres débil y a veces te perturba, pero tu decisión final será: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Entra a este sitio, no, me gustaría quizás humanamente, pero no, soy un hijo de Dios, ese no es mi sitio. Qué bueno que alguien entienda que el diablo le va a ofrecer, lo va a invitar, le va a tratar de arrebatar esto, pero que alguien diga: yo soy un hijo de Dios. Tendrás que sufrir a veces tendrás que llorar, señorita, joven, a veces tendrás que llorar, el que no puedas hacer lo mismo que otros, pero es que tú tienes una herencia que ellos no tienen. Joven, lo de ellos durará este año, 2 años, 5 años, 10 años, pero lo que tú tienes, tu herencia, no dura por 5 años ni por 10 años. Tu herencia dice vida eterna, aleluya, eternidad con Cristo, dice tu herencia. ¿Por qué no está de pie y le da ese aplauso al Señor? Hermano, lo nuestro es eterno. Iglesia, lo nuestro es eterno. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Alábelo. Alábelo esta mañana. Alábelo esta mañana, alábelo. Dígale gracias, dígale gracias. Hermano, cierre sus ojos y dígale gracias. Si usted ha estado cambiando esto, yo lo invito. Si usted ha estado desanimado, hermano, qué bueno ubicarnos otra vez. Si usted ha estado cansado, qué bueno que se levante. Si usted se ha sentido débil, qué bueno que le diga a Dios: Dios, aquí estoy. Si usted está en pecado, qué bueno que le diga a Dios: Señor, ¿cómo voy a estar yo en esto, Dios? Yo soy un hijo tuyo, Dios mío. Si quiere venir a este altar, venga, hermano. Si usted quiere venir a este altar un momento y hablar con Dios, si algo ha descuidado, si algo ha menguado, si algo ha cambiado, si algo no va igual, venga un momentico y dígale: Dios, hoy vengo otra vez a alabarte, a bendecirte, a pedirte perdón, a reconocer lo que tengo, Dios mío. Alabe a Dios. Contemple a Dios. Le puedes clamar como un niño a su padre. Le puedes clamar como un niño a su padre. Tú esta mañana le puedes clamar como un niño a su padre. Ese padre, cuando le duele algo a su hijo, corre. Si hay que irse con él para el hospital, se va. Si hay que ayudarle en lo que sea, lo va a hacer por ti tu padre. Pues esa es la relación que Dios te dio ahora como hijo. Puedes clamarle como un hijo que llora, que sufre, que tiene tristeza, que tiene angustia. Podrás clamarle. Eso eres un hijo de Dios. Aleluya. Habla con Dios. Habla con Dios esta mañana. Habla con Dios esta mañana. Háblale. Habla con Dios esta mañana. Padre nuestro que estás Habla con Él. en los cielos, santificado. Qué lindo poder hablar con Dios. Como a ese Padre. Rey de los cielos, Jesús, te adoramos. Adóralo un momento. Haznos sentir Adóralo. tu presencia, Señor.
Alabe a Dios, adórele, contémplele. Si hay que pedirle perdón, pídale perdón. No tires lo que tienes, no lo tires. Postrado en tu presencia soy. Aquí estamos, Dios. Padre nuestro, Alábale. que estás en los cielos, Alábale esta mañana, alábale. santificado Alábale esta mañana, mi hermano. nombre es. Entra en la presencia de Los Dios. cielos, Adóralo. te adoramos, haznos sentir Sí, tu Señor. presencia, Señor. A ti, oh Dios, a ti. A ti, Señor y Rey. Señor y Dios, Aleluya. rendido a tus pies, Delante de ti. delante de ti, Postrado. postrado en tu Hermano, póstrese, presencia póstrese esta mañana, póstrese. a ti, Aleluya. Señor y Dios, Qué lindo postrarnos ante Él. rendido a tus pies, Derrama tu corazón esta mañana. delante de ti, Aleluya. postrado en tu presencia soy. A ti, Señor y Dios, Aleluya. rendido a tus pies, Delante de ti, Dios. delante de ti, Delante de Él. postrado en tu presencia estoy. Aleluya, hermano, aleluya. Postrado en tu presencia Los hijos de Dios estoy. saben quién es su Señor y saben adorarle. Los hijos de Dios saben adorarle. Los hijos de Dios saben entrar en su presencia. Los hijos de Dios saben bendecir a Dios en esta mañana. ¿Por qué no lo bendice un momentico, hermano? ¿Por qué no lo exalta, lo glorifica? Los hijos de Dios saben decirle gracias. Los hijos de Dios saben bendecir a Dios. Los hijos de Dios saben expresar gratitud. ¿Por qué no le da gracias esta mañana? Dele gracias. Dele gracias a Dios, dele gracias. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias. Dígale gracias, dígale gracias. Dígale gracias. Alábelo un momentico, hermano. Si para usted es grande esto, usted lo va a alabar. Si para usted es grande esto de ser hijo de Dios, usted le va a pedir perdón. Usted no se irá igual de este lugar. Usted dirá: soy un hijo de Dios. Hay decisiones que tomar. Los hijos de Dios saben contemplar a Dios. Saben agradecerle, saben bendecirle, saben darle aplausos, reconocimiento, saben decir: te lo agradezco, Padre, te lo agradezco. Los hijos de Dios saben dirigirse a su Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Señor. Gracias, mi
Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Dile con el alma gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Dile con el alma gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré No agradecer sabré agradecerte lo que has hecho lo que por has mí. hecho por mí. No saben cómo Solo agradecer. puedo dar Los hijos de Dios viven tan agradecidos. Quieren ser fieles, quieren cumplirle a su Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Habla con Dios. Gracias, mi Señor. Habla con Dios como ese hijo a su padre. Como esa niña a su madre. Gracias. Como esa niña a su madre. Gracias, Señor. Como ese niño. Gracias, mi Señor. Padre, ayúdame. Jesús. Ayúdame, Padre. Gracias, mi Señor. Ayúdame. Jesús. Ayúdame, Dios. Gracias, mi Señor. Jesús. Ayúdame, Dios. Ayúdame.